Realmente es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Este tema es, bueno, menos ambicioso que lo que han tratado recién. Realmente se trata de una herramienta elaborada por el CILEA para facilitar a aquellas empresas que decidan empezar a trabajar en toda esta problemática, bueno, tener un instrumento que los acerque o que les dé un know-how para poder empezar. Yo prefiero pararme. Este es el... Sí, exactamente. Bueno, no sé si todos conocen el CILEA. Algunos. Bueno, el CILEA es una organización que nuclea a los países latinos de los dos lados en los dos continentes, en Europa y en América. Esta idea nació en Italia. El proyecto fue gestado en el año 1996. Yo tuve la suerte de poder participar porque esa fue una invitación que hizo la profesión de Italia, la profesión de Argentina. Y en Venecia se realizaba el Congreso Nacional de los Doctores Comercialistas que representaba el grueso de la profesión. En ese momento había dos organizaciones, estaban también los ragionieri. Y este proyecto se concreta con la creación de este comité al año siguiente, precisamente en la ciudad de Buenos Aires, con la realización del primer seminario del CILEA. Está integrado entonces, en este momento, por 21 países, nuclearía a 1 millón de contadores más o menos. De estos países tenemos 6 países de Europa. Realmente siempre fueron 5, ahora se incorporó San Marino. Los países latinos de Europa tenemos los dos extremos de la latinidad. Partimos de Portugal, terminamos en Rumania, agregando España, Italia y Francia. Y de los países de América, en la Constitución teníamos 8 países, ahora somos 15. En ese momento estaba Argentina, Brasil, Canadá, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Los países latinos de América, por supuesto, el encargado, el patrocinador de que esto se pudiera concretar en su momento fue la Asociación Interamericana de Contabilidad. ¿Cuál es la motivación de generar un espacio latino, Europa-América? Bueno, hay lazos importantes que son las raíces comunes y también visiones comunes, que es la visión latina, que a lo mejor no es igual que otras visiones, como puede ser la anglosajona. Esto no es que se oponga ni mucho menos, sino que representa una visión y, por supuesto, también esto incluye una visión de la profesión. En ese momento, el principal desafío que se presentaba era la armonización originada en la globalización, no solamente de estándares de contabilidad y de auditoría, sino de otros aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la profesión. ¿No es así? La educación, la formación del contador, las normas éticas que regulan el ejercicio de la profesión. CILEA empezó a funcionar, formalmente se constituye como una asociación sin fines de lucro en el año 2003 en Roma, que es donde tiene su sede y su secretaría permanente,
Y en ese mismo año se aprueba en Bucarest el principal documento del CILEA, que es su filosofía y estrategia. A partir de ahí, las acciones que se desarrollaron a través de directrices de política internacional abarcaron temas como la responsabilidad pública del profesional, la preocupación por la problemática de el grueso, el 90% de la profesión, que es pequeños y medianos estudios profesionales que desarrollan su actividad en pequeñas y medianas empresas, lo que tiene que ver con la salvaguardia de la independencia, el modelo latino de conocimientos y competencias profesionales, normas contables internacionales más adecuadas para las pymes, y podemos agregar el tema de control de calidad y las nuevas tecnologías. Estos temas, ¿cómo se fueron desarrollando? Ya CILEA hizo 34 seminarios internacionales, donde los disertantes están combinados en los temas, disertantes desde Europa y desde América. Pero, además de esto, se decidieron que había que hacer algunas acciones. Dentro de estas acciones, una de ellas fue, planteado estratégicamente, el tema de la responsabilidad social y la necesidad de aportar algún modelo, fue la creación de un grupo técnico para que pudiera elaborar una propuesta de balance social que se adecuara a las necesidades de las pymes. Actualmente tenemos 6 grupos de trabajos. Como tareas terminadas está este trabajo de balance social. Los grupos, por supuesto, son multidisciplinarios, con representantes técnicos de Europa y de América. Un segundo trabajo, bueno, en ese primer trabajo, Argentina, yo diría que tuvo el liderazgo. Empezamos con la encuesta y luego en la elaboración del trabajo, y la colega Laura Sifonte es la mamá de la criatura. Es la que más trabajó también. Sí. Compartido con Italia. Exactamente. Otro trabajo que se hizo es, por ejemplo, guía de buenas prácticas de gobernanza empresarial para las pymes. Bueno, ese trabajo también reconoce una participación muy activa de Argentina. El representante de Argentina también está aquí presente, el contador Cayetano Ángel Víctor Mora. En este momento hay trabajando 6 grupos. De estos 6 grupos de trabajo, el proyecto que está liderando Argentina es la elaboración de un cuadro de mando integral para pymes. O sea, que constituye un aporte similar al del modelo de balance social. Otros temas que se está trabajando es el tema de la digitalización de la contabilidad. En el campo de la contabilidad pública, el grupo está trabajando sobre transparencia y aplicación de desvengado. Digamos que en esta conformación, creo que hoy el cuadro de mando integral va a ser también, creo, un buen aporte para las empresas y para los profesionales. Bueno, vamos al tema específico de dónde surgen las bases hacia un modelo de balance social y ambiental para pymes. Esto está planteado en este documento que yo les decía, Filosofía y Estrategia del CILEA. Específicamente, en ese documento dice que el desarrollo ha de ponerse objetivos más amplios en nuestra economía globalizada, objetivo que vaya más allá del progreso económico en sí mismo, un desarrollo que vaya ligado a la difusión gradual de ideas y valores globales sobre derechos humanos, sobre el desarrollo social, sobre el respeto de la diversidad étnica y cultural y sobre la tutela del ambiente.
El crecimiento de las empresas debe orientarse hacia una mayor sensibilidad social y ambiental, y el saber intelectual y sobre todo las competencias profesionales pueden aportar una importante contribución en esta línea y convertirse en factores de desarrollo en sí mismos. Cuando se elabora el Plan Estratégico 2011-2015, se identifica entre los temas estratégicos fomentar la incorporación de la responsabilidad social empresarial en la gestión de los entes y colaborar en la generación de herramientas que faciliten su implementación. Este tema estratégico se complementa después con un objetivo para llevarlo a cabo, que es el desarrollo de un modelo de balance social y medioambiental para pymes. ¿Cómo se inicia el trabajo? Este trabajo, como casi todo lo que ha hecho el CILEA, lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, cuando se ha trabajado en gobernanza, se ha trabajado, por ejemplo, en tributación en los países latinos. Esto empieza con una encuesta a todos los integrantes respecto de, en ese momento, año 2011-2012, qué es lo que se estaba haciendo o cuál era la realidad de los países latinos de Europa y de América respecto de la presentación de balances sociales. El trabajo de campo incluyó la situación en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Francia, Italia, Portugal, Rumania, Uruguay y Venezuela. El tema de por qué dirigido a las pymes. Yo les había dicho hoy, el CILEA dedica sus mayores esfuerzos a la problemática de los pequeños y medianos estudios de profesionales y a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, todos ustedes saben la importancia de las pymes. Esto es un pequeñísimo raconto. Alrededor del 90% de las empresas mundiales son pymes. Y esta realidad no solamente en los países del CILEA, sino que es una realidad que se repite en todos los países. Podríamos decir que entre el 85 y el 95% de las empresas en los distintos países son pymes. El problema de pymes es que estamos diciendo cuando decimos pymes también, porque dentro de pymes tenemos un abanico muy importante, desde empresas muy pequeñas a empresas medianas, que ya algunas de ellas se van a aproximar a lo que después podría ser una gran empresa. Entonces, dentro de ese abanico, pensar en un modelo para pymes es como que tiene que ser un modelo flexible donde nosotros podamos establecer cuáles son propuestas de índices en distintas áreas y que luego cada empresa lo vaya adecuando a cuál es la realidad de aplicación para la misma. Por supuesto, la PYME es la principal fuente de empleo y generación de riqueza en los países de raíz latina, modifican el entorno en que se localiza e interactúan permanentemente con sus grupos de interés, forman parte de la cadena de valor de otras organizaciones y necesitan fidelizar clientes, mantener el prestigio de la empresa y o de su marca. Esto unido entonces a la responsabilidad social empresaria. Lo que se plantea es que en las últimas 2 décadas el crecimiento mismo de las empresas tiende a orientarse hacia una mayor sensibilidad social y ambiental, es decir, una visión de negocios que integre en la gestión empresaria el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente. Como resultado de la encuesta, yo les diría que esto se acentúa
en los países donde hay políticas activas, crediticias o tributarias, que tienen en cuenta en la disminución de costos la responsabilidad social empresarial. O sea que hay políticas que inducen a que esto sea de esta manera. Asumir estos compromisos y lograr un desarrollo sustentable hace que estas responsabilidades deben exteriorizarse. Por ello, los informes no financieros toman cada vez mayor relevancia. Necesita brindar información sobre el desempeño de las empresas más allá de las finanzas, o sea, incluir el capital financiero, social, humano, intelectual y natural. Las grandes organizaciones ya trabajan con ello, cuentan con modelos para exponer su desempeño social y ambiental. Las pymes se enfrentan con dificultades para adoptar dichos modelos por su dimensión y costos de implementación de los reportes. Por eso es que el CILEA lo que hace es contribuir con una alternativa específica para este tipo de empresas. Terminada la encuesta, lo que se hizo es conformar un grupo de trabajo en el que participaron expertos de Argentina, Brasil, Francia, España e Italia, encargados de la elaboración técnica de un modelo de balance social y ambiental para pymes. En octubre del año 2013 se publica la propuesta de modelo de balance social y ambiental para pymes del CILEA, y esto está en la colección editorial Estudios Internacionales del CILEA, o sea que el acceso a esto es, por supuesto, disponible para todo aquel que le interese el tema. En el año 2015, pero ¿qué es lo que pasa? Está... Sí. ¿Estaba apagado? Bueno, pero me escucharon igual, ¿no? Lo que había que agregarle al trabajo era, para facilitar la aplicación por los profesionales o por las empresas, de hacer más accesible el modelo incorporándolo en una plataforma informática que todo el mundo la pudiera utilizar. Entonces, lo que se hizo fue elaborar la versión accesible del modelo que fue puesto a prueba hasta mediados del año pasado en empresas de Argentina, Bolivia, Colombia e Italia. Y que hoy ya está disponible también en la página del CILEA. El modelo de balance social, ¿a quién va dirigido? A pymes interesadas en exponer su desempeño social y ambiental y en los profesionales que deseen acompañar a las pymes en esta disciplina. ¿Cuál es la propuesta de modelo de balance social? Se desarrolla en un enfoque secuencial desde la identificación de los grupos de interés y el diagnóstico de la capacidad de respuesta que tiene, por supuesto, la pyme. La segunda sería la preparación del balance social. Se analizaron las herramientas conocidas y en definitiva se tomó de la organización de la Orden de Expertos Contables de Francia el cuestionario que ellos ya tenían elaborado para la fase diagnóstica de la pyme. Y después el modelo se basó en el IBEX de Brasil. Las premisas fundamentales que toma son: es no vinculante, comparativo entre ejercicios, persigue una mejora continua y es flexible para agregar indicadores. Las fases de la propuesta serían la identificación de los grupos de interés, el diagnóstico de la pyme y la preparación del balance social con sus indicadores. Identificación de los grupos de interés, esta sería la fase 1. Los grupos de interés
que se proponen serían clientes, proveedores, organismos gubernamentales, empleados, socios, bancos, inversores y otros. Fase 2, cuestionario de diagnóstico. Esto es lo que se tomó con el aporte de lo elaborado por Francia. Se vincula el diagnóstico con un cuestionario que tiene 39 preguntas dividido en 3 dimensiones. Las dimensiones son economía y gobernanza, ambiente y medio ambiente, ¿no? Y social y societario. Dentro de economía y gobernanza, el diagnóstico incluye temas de sostenibilidad de la actividad, cumplimiento de normas, calidad y litigios. En ambiente, sistema de gestión ambiental, sitios de protección ambiental, energía y emisiones de gases de efecto invernadero, materias primas, reducción de contaminación y litigios. Y en social y societario, recursos humanos, derechos humanos, litigios y grupos de interés. Para cada una de las preguntas que se hacen, se fija cuál es el objetivo de cada pregunta, cuál es la orientación sobre el contenido de la respuesta y cuál es la documentación que hay que tener. Vamos a un ejemplo. Vamos a economía y gobernanza. En la tabla tienen si aplica o no aplica y los comentarios. Sostenibilidad de la actividad. La pregunta sería: ¿su empresa ha identificado factores económicos o empresariales que pueden comprometer la sostenibilidad de la actividad en los próximos años? A continuación se desarrolla: ¿cuál es el objetivo de la pregunta? Determinar si existe algún riesgo que revista la importancia suficiente que implique un cese de las actividades. Orientación sobre el contenido de la respuesta. Se debe responder si existe algún riesgo o cierto o potencial que pueda ocasionar el cese de la actividad, tales como obsolescencia del producto, restricciones legales a su producción o comercialización, barreras arancelarias o pararancelarias, riesgo en la cadena de valor, extinción de fuentes de materia prima, etc. Y luego, ¿cuál sería la documentación que deberíamos tener para esta pregunta? Normativa legal, memorias de la organización, informes aduaneros de corresponder, facturación y toda otra fuente de información relevante dependiendo de la actividad. O sea que para cada pregunta del diagnóstico van a tener este desarrollo. Vamos a otra, simplemente es para mostrarlo. Ambiente, sistema de gerenciamiento ambiental. Su empresa dispone de un sistema de gerenciamiento ambiental certificado o no, como ISO 14000 o EMAS. De nuevo está explicado cuál es el objetivo de la pregunta, la orientación sobre el contenido de la respuesta y la documentación. Social y societario, el tercero. Recursos humanos. ¿Tiene mucha rotación de personal? Exactamente lo mismo, objetivo de la pregunta, orientación y documentación. En caso afirmativo, cuáles podrían ser las causas y con qué frecuencia se produce. Así van a tener las 39 preguntas para hacer el diagnóstico de la empresa. Hecho el diagnóstico, vamos a la fase 3, que sería el modelo. ¿Cuál es la estructura del modelo? Tenemos una carátula y los indicadores. La carátula, identificación de la pyme, visión, misión y valores, breve reseña de su historia. Y los indicadores, tendríamos 7 tipos de indicadores. Indicadores económicos, que es el estado de valor agregado, generado y distribuido. Los sociales internos, los sociales externos, de recursos humanos, de políticas de empleo, ambientales y otros. Esta sería la carátula. Para los indicadores, lo que se hace es, de la misma manera que teníamos el desarrollo de las preguntas para el diagnóstico,
Acá lo que tenemos es, para cada indicador, la relevancia, recopilación de datos y documentación y instrucciones para completarlo, están en una guía para la preparación. Vamos al primero, indicadores económicos, para que veamos un ejemplo. Sería el estado de valor agregado distribuido. Comparativo con el ejercicio anterior, en valores absolutos en moneda local y en porcentaje sobre facturación. Facturación bruta menos insumos adquiridos a terceros nos da el total del valor agregado generado, y luego tenemos la distribución a los distintos grupos de interés: tributos al gobierno, recursos humanos, inversión social y ambiental, retribución de capital de terceros, retribución de capital propio, resultados no distribuidos. Esto tiene ahora su guía de aplicación. Entonces, para cada uno de los conceptos tenemos relevancia del indicador. Con los indicadores económicos se pretende resaltar el valor agregado generado por la organización. No, yo no fui. Está bien, gracias. Con los indicadores económicos se pretende resaltar el valor agregado generado por la organización y cómo lo distribuye entre los grupos de interés. Los datos sobre la generación y la distribución del valor agregado o añadido indican la forma en que la organización ha creado riqueza para sus grupos de interés y cómo lo distribuye entre ellos. A través de este indicador, los interesados pueden obtener datos sobre el compromiso que tiene la PYME con su público interno, con la sociedad y el ambiente. Recopilación de datos. Bueno, en general la recopilación de datos siempre trata de partir de información que sea confiable, o sea, tomada de balance general y cuadro de ganancias y pérdidas. Cuando uno tiene que hacer una traducción para países latinos, esto después está en portugués, en italiano, en francés y en inglés. El problema es que el español debería ser un español neutro, que no puede estar incidido por las denominaciones propias de cada uno de los países. Nosotros, cuando nos dicen cuadro de ganancias y pérdidas, o de pérdidas y ganancias, hoy a lo mejor no nos suena tan bien, hablaríamos de estados contables auditados, pero bueno, piensen que esto está hecho para que sea comprensible en todos los países latinos del CILEA. Y tenemos realmente grandes diferencias a veces en la terminología con otros países nuestros de América Latina. Ni hablar con los españoles. Entonces, la recopilación de datos siempre van a ver que lo que se sugiere o es preferible partir del balance general, o sea, de los estados contables auditados de la organización. O, si no, de sus cuentas de gestión verificadas internamente, o en su defecto de los registros habituales en los cuales se consignen la facturación, los costos y gastos necesarios para llevar a cabo la generación y distribución del valor agregado. O sea que vamos disminuyendo, ¿no es así? Lo preferible, estados contables auditados, si no, información para la gestión, y si no, recopilación de información que tengamos en la empresa a través de distintos registros. Después están las instrucciones. Los indicadores se prepararán tomando como referencia la facturación bruta total, expresándose cada valor como porcentaje sobre la facturación bruta total. Los valores se expresan en moneda local. ¿Qué se entiende por facturación bruta? ¿Qué se entiende por insumos adquiridos a terceros? ¿Qué se entiende por tributos al gobierno? Recursos humanos, inversión social y ambiental, retribución al capital de terceros, retribución al capital propio, resultados no distribuidos y total. Entonces, lo que tienen es una herramienta que los va guiando para la elaboración de los indicadores. Indicadores sociales internos.
alimentación, salud, seguridad en el trabajo, educación, alfabetización en enseñanza elemental, media o superior, cultura, capacitación y desarrollo profesional, guarderías infantiles internas y externas y otros. Estos serían los sugeridos para los sociales internos, siempre comparativo con el ejercicio anterior y con la, se incorpora acá la mejora proyectada. 10. Para cada uno de estos ahora tenemos como en el caso anterior, cuál sería la guía para la preparación de estos indicadores sociales internos. Relevancia de los indicadores, recopilación de datos y documentación, instrucciones ahora para cada uno de los que están previstos. Y plan de mejoras. Para todos los rubros se indicará en la columna de la derecha si la PYME estima mejorar la composición de los indicadores en el próximo ejercicio. Dicha mejora se expresará en valores, en moneda local y en porcentaje sobre la facturación bruta. Tercer indicador, sociales externos, que sería punto 4 en el desarrollo del, porque teníamos primero la carátula. Los indicadores previstos son gastos en filantropía, donaciones financieras, productos y o servicios, ayudas humanitarias. Y acá lo que se agrega es cuál sería el número de personas beneficiadas o el número de entidades beneficiadas. Siempre comparativo con el año anterior y con la proyección de la mejora, y siempre la comparación sobre la facturación bruta que se toma en todos los casos. Claro, como esto está expresado en moneda local de cada uno, si nosotros hiciéramos comparaciones dentro de los países latinos, sería mucho más fácil, o sea, este dato resulta relevante a los efectos de una comparación, porque por supuesto comparar en moneda sería imposible. Habría que reducir a alguna moneda común. Que teniendo el resto de los países latinos de Europa como moneda el euro, parecería que si usáramos una moneda común tendríamos que ir al euro. El segundo es inversiones e incentivos al voluntariado, inversiones en cultura, proyectos culturales y artísticos, inversiones en educación y alfabetización, otros, y el total de las inversiones sociales externas. Esto, por supuesto, viene acompañado también con la guía para la preparación, relevancia de los indicadores, recopilación de datos, instrucciones para cada uno de ellos y plan de mejora. El cuarto, indicadores de recursos humanos, número de personas que trabajan en la empresa a la fecha de cierre, número de admisiones, contrataciones en el periodo, número de despidos, salidas en el periodo, número de litigios por causas laborales, número de personas beneficiadas con el primer empleo, número de asalariados fijos, número de trabajadores temporales, número de becarios o trabajadores en prácticas durante el periodo, número de personas con grado de parentesco con el empresario, nivel de escolaridad, elemental, media, superior, número de personas mayores de 50 años, número de mujeres, número de hombres, número de portadores de discapacitados, otras minorías, pueblos originarios, otros, y número de personas que realizan el trabajo voluntario en la comunidad. Esto, por supuesto, tenemos la guía para la preparación de los indicadores de recursos humanos. Quinto, indicadores de políticas de empleo, relación entre la mayor y la menor remuneración de la empresa, número total de accidentes de trabajo,
Participan los empleados en la solución de problemas y en la búsqueda de soluciones. Existen medidas concretas en relación con la seguridad, a la salud y para garantizar un buen ambiente de trabajo. Bueno, y así los indicadores de políticas de empleo con la guía para la preparación. Tenemos el sexto, los indicadores ambientales. Se adopta políticas de reutilización de materiales, papel, embalaje, cartuchos de impresoras. Se adopta políticas de reciclaje, se adopta alguna medida de reducción de consumo de energía, se adopta alguna medida de reducción de consumo de agua, etc. Por supuesto, guía para la preparación de los indicadores ambientales. Y el último, que era otra información, se asegura que el producto en su cadena de valor sea libre de trabajo de menores, forzoso o realizado bajo coacción de acuerdo con la legislación vigente. Toma medidas para prevenir incidentes de corrupción y soborno. Adopta medidas de responsabilidad sobre el producto de acuerdo con la legislación vigente. Bueno, ese sería el modelo y la forma en que está desarrollado. ¿Qué pasa con la verificación de la información? La información contenida en el balance social y ambiental tendrá mayor credibilidad si se verifica conforme la normativa vigente en cada uno de los países. Si bien este tipo de verificación contiene condiciones particulares por la especificidad de los temas que involucra y porque la tarea debe ser abordada en forma multidisciplinar, son de utilización los procedimientos para la auditoría de informes financieros, requiriendo el trabajo de expertos cuando sea necesario. O sea que la sugerencia, por supuesto, es que esta información esté auditada, preferentemente por contadores públicos, utilizando, en la medida que sea necesario, informes específicos de otras profesiones. O sea que seríamos los que lideraríamos los equipos de trabajo. Puesta en práctica del modelo. Esto es lo que les comenté hoy. Cuando se presenta el modelo, cada uno lo que tenía que hacer tenía todo el desarrollo, pero después tenía que volcarlo él a una plataforma informática. Como segunda etapa, se planteó que también le pudiéramos dar esa plataforma y cualquiera la pudiera utilizar. Se hizo la plataforma, yo les había dicho que se hizo la experiencia de aplicación en empresas en Argentina, Bolivia, Colombia e Italia. Entonces, esta aplicación informática, junto con el modelo completo, o sea, ustedes si entran en la página de Silea, la página de Silea es www.silea.info, se van a encontrar con los dos, con el modelo de balance social y con la plataforma. Bueno. Y con esto estaría hecha la presentación, creo que estamos justitos. Perfecto. Bueno, la idea ¿cuál es? La idea es que esto sea un aporte. Nosotros en Argentina, con nuestra resolución técnica que toma el modelo del GRI, puede haber algunos conflictos, pero aunque no sean estos los indicadores, yo creo que lo que sirve hay un aporte al cómo hacerlo. Esto, por ejemplo, que ya estaba elaborado por Francia, el diagnóstico de la empresa, creo que es un aporte interesante, y independiente que después lo complementen o no con otros indicadores o utilicen otros indicadores, creemos que es un aporte para la PYME y para los profesionales que trabajan en la PYME. Gracias. Bueno,
Empezamos con la ronda de preguntas. Hola, buen día. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto al cuadro de mando integral que decías se estaba elaborando, ¿está en alguna medida basado o referenciado con el de AECA de España? No. Okay. Lo que pasa es que como recién se ha empezado a trabajar, lo que va a haber ahora es dentro del grupo de trabajo, va a haber aportes de distintos países. Entonces, lo que se ha hecho es la plantilla de cómo lo vamos a, qué es lo que vamos a hacer. Y yo creo que esto, en la gestión que está en la actual presidencia, que termina en diciembre del año que viene, vamos a tener un instrumento como este de cuadro de mando integral. El colega. Buen día. Bueno, muy interesante el trabajo y la propuesta. Mi consulta es si hay alguna mesa del diálogo con el GRI, ¿no? O cómo lo ven de esa perspectiva. La verdad creo que para una propuesta hacia las pymes me parece que está muy bueno. Y nada, obviamente inevitablemente parece que la consulta con el GRI, que si hay algo que se está evaluando o cómo se barajaría esa situación, ¿no? Porque, digamos, para no generar una competencia o una confusión. No, realmente es... Igual los indicadores que se tomaron fueron con base GRI, pero modificados, adaptados a pequeñas empresas. Todavía no tenemos previsto, digamos, un diálogo con GRI. Eso no quiere decir que no haya. Lo que pasa es que, bueno, Silea tiene sus prioridades, esto ya fue terminado y fue puesto, está haciendo... O queremos dejarlo en la página para que interactúen, dejen sus observaciones y a partir de ahí sí, vemos cómo seguimos. O sea que tenemos un trabajo nuevo para... No, es que ya está. Sí. Sí, me gustaría saber si de alguna manera se puede acceder a alguna plataforma donde uno puede individualizar cuáles son las organizaciones que han empleado este modelo. ¿Hay manera de conocerlo hasta el momento? Sí. ¿Y ahí están cargadas? ¿Sí? En la plataforma, Sí. si alguien lo aplica, se informa. Correcto, o sea que uno si va a esa página encuentra las organizaciones que han aplicado este modelo. Bien. Si es que lo han informado. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Allá Walter. No, la pregunta sería si esto va a tener alguna actualización o demás, más que nada tomando las palabras que decía nuestro presidente Arnoleto ayer, de las realidades, por ejemplo, de la SNIF, lo que es Europa con Latinoamérica. Ahora en Argentina que se ha habilitado el registro de las SAS, las sociedades express, donde baja el nivel de control que van a tener las sociedades, justamente las SAS. Esto sería una herramienta tal vez de transparencia y demás, por eso el tema cómo actualizar eso a la realidad argentina independientemente que sea con empresas de habla hispana. Perdón que lo pasa a la realidad argentina. Acá hay dos cuestiones, digamos. El CILEA elabora algo y lo ofrece a todos los países latinos o a cualquiera que lo quiera aplicar. El tema después sería... dentro de cada país, los encargados en nuestro caso, por ejemplo, el CENSIA, sería el que debería expedirse respecto de las posibilidades de aplicación dentro del país, independientemente, digamos, yo lo puedo aplicar igual en mi empresa, independientemente, no diría que estoy aplicando la CRT, pero... Después depende de cada país que lo adapten o no al uso de cada uno de ellos. Colega. Sí, no, la verdad que muy interesante, digamos, el desarrollo, ¿no? Y el avance y el tratar de tener como criterios que nos guíen, ¿no es cierto?, para poder avanzar en estos temas. Y una pregunta que te quería hacer porque no me quedó muy claro, cuando vos pasaste la dirección de la web, ¿hay posibilidad de interactuar, o sea, de que nosotros
aportemos o conversemos sobre esto. Porque estaba pensando cómo comparar esto, por ejemplo, con la evaluación B, de empresas B, que también es una evaluación integral, ¿viste? Y ya hay, vemos muchas empresas en Argentina, que de hecho hay hasta una empresa grande que ya se ha evaluado y certificado. Entonces, como, ¿viste? Trato como ver de cómo integrar, y así que por ahí sería interesante, pues incluso es una herramienta online que tienen las empresas para usar y evaluarse. A mí siempre la dificultad que me trae, digamos, el tema del balance social es que como termina midiéndose mucho en dinero o en distintos tipos de indicadores, como que no llegas a un resultado final, que es lo que algunas herramientas están tratando de lograr, como la evaluación B, que en definitiva te da un puntaje final, e incluso vos podés ver el puntaje por cada área o rubro industrial o de servicios. Digo como norte, ¿viste? Porque uno de los temas es que vos evaluás a la empresa, pero ¿cuáles son los mejores niveles en esa rama que las empresas han alcanzado? Como para tener un norte o una orientación, ¿no? Para ver cuáles son las mejores prácticas para poder lograr la ventaja, digamos, comparativa en todas las áreas, ¿no? Pero bueno, muy interesante, y me voy a involucrar para entender más y ver cómo dialogar entre los distintos sistemas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Hemos cumplido perfectamente con los tiempos. Muchísimas gracias y un aplauso por el certamen.